Desde la editorial Letra Nobel le damos la bienvenida a un grupo de escritores de Letra Nobel también que están acá. Maritza Lobos, bienvenida. Patricio Villarroel. Estamos chilenos, así que allá los chilenos se ponen contentos. Está también Walter Sandoval. Walter. Y también tenemos la visita de Facundo de la Embajada Argentina, bienvenido. Gracias. Y Mónica del Instituto Cervantes. Y a todos los demás, muy bienvenidos hoy acá. 3.000 kilómetros de cielo. Cuando vemos este libro, ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver 3.000 kilómetros de cielo con el libro que lanzamos hoy? Es que este fue el gancho para que Daniel estuviera aquí hoy. Es increíble. En Letra Nobel estábamos mirando en internet diferentes escritores de diferentes países y encontramos a Daniel y encontramos este libro y nos pareció maravilloso. Entonces pensamos, si Daniel hace otro libro, a lo mejor lo hace con nosotros, porque es muy lindo el libro. Y entonces contactamos con Daniel y fue como mágico, porque resulta que Daniel en ese momento estaba viendo un video de Letra Nobel. Entonces es como dice él en una de sus poesías, el universo conspira para que esta tarde fuera posible, ¿no? Entonces vamos a empezar porque ustedes vean este video que estaba viendo Daniel en ese momento. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo. Y seguirá sucediendo hasta que mueras, o hasta que muera en ti. No hay otro camino, y nunca lo hubo.
viste Así es. y te enganchó. Este video fue el video que vi y realmente me gustó muchísimo, me conmovió. Y bueno, y ahí pudimos entrar en contacto y a partir de ese contacto logramos hoy esta posibilidad de que me ha dado Letra Nobel junto a Jorge González, que ha sido realmente una persona muy preocupada de este lanzamiento y de mi libro, ¿no? Y de mi obra. Gracias. Entonces, lo llamamos, hablamos con él, nos contó que había hecho un libro nuevo, nos encantó la idea, nos lo mandó y lo leímos, y aquí está el libro con un diseño muy bonito, como que recuerda a un libro antiguo. Y entonces, cuando leí este libro, me llamó la atención una cosa que fue fantástica. Ustedes lo van a poder leer después y se van a dar cuenta si miento o no. Yo estaba buscando cómo clasificar a Daniel como poeta, ¿no? Y ¿saben qué se me ocurre? Que viene siendo como, sin exagerar, viene siendo como el Pablo Neruda argentino. Imagínense. Pero es que no solamente así, es una mezcla de Pablo Neruda, la poesía es una mezcla de Pablo Neruda con la poesía de Silvio Rodríguez. Imagínense. Entonces, este uso de las metáforas, es que es increíble este libro. Ustedes lo van a poder leer y me van a decir si no les miento, ¿no? Muy lindo el libro. A mí me encantó, disfruté mucho haciéndolo. Y entonces, Daniel es un escritor que le escribe al amor, le escribe a la mujer, a su mujer que está aquí, Juanet, unas poesías preciosas de amor, pero es un poeta que no solamente escribe de amor, es un poeta muy comprometido con la sociedad también. Y escribe escribe sobre temas sociales, escribe sobre temas del medio ambiente, escribe poesías que llegan y que hacen pensar. Este es Daniel Graglia. Entonces, ustedes seguramente estarán deseosos de escuchar qué es lo que Daniel escribe. Entonces, nosotros hemos elegido 2 poesías del libro para mostrárselas, y después queremos que él, con su voz, nos lea una más. Después vamos a escucharlo a él, le vamos a dar la palabra, y después vamos a tener un pequeño coloquio con el periodista Carlos Manuel Estefanía, que nos visita en la tarde también, y que nos honra siempre con su presencia en los lanzamientos de Letra Nobel. Vamos a escuchar la primera poesía, que a mí me conmovió mucho porque se la dedicó a su esposa, a Juani, que está aquí.
Me encantó. Cuéntanos, ¿cómo escribiste esta poesía? Bueno, esta poesía, tú sabes que Juan vive a la distancia, tenemos una relación de pareja donde nos vemos 3 meses y 3 meses está aquí en Noruega y yo vivo allá en Punta Arenas. Y bueno, el amor me llevó a ese deseo de tenerla, de vivir con ella, de estar con ella, me llevó a hacer profundizar en lo que realmente sentía, y lo escribí como todas las cosas que escribo, de manera, yo para escribir comienzo y termino, no dejo para mañana y después, es decir, la inspiración llega y cuando llega se transforma en un poema. No importa que tenga 2 versos o que tenga 20. No soy de extenderme demasiado en la poesía porque me gusta mucho la metáfora y concretar con metáforas para darle más contenido a mis sentimientos, a mis cosas. Bueno, yo vengo desde un lugar muy lejano, que es en el sur de América del Sur, ¿no? Vivo en Punta Arenas. Nací en un pueblo pequeño de Santa Lucía y me radiqué hace 30 años en Punta Arenas, allí donde termina el último camino del continente americano. A 60 kilómetros de Punta Arenas no hay más caminos para seguir. Desde allí nos está transmitiendo en vivo Radio Presidente Ibáñez, comprometidos con la cultura y con el arte. Por eso quería mencionar eso, pero también quiero contarles un poquito de mi vida y de lo que a mí me gusta y lo que me gustaría transformar. No lo voy a transformar yo porque no lo han transformado grandes pensadores y grandes personas, pero yo quiero aportar este pequeño grano de arena y hablo sobre la ética y la moral por una humanidad mejor. Hay un retroceso en la humanidad por la falta de ética y moral en la globalización política que se impone en la educación. Este mundo tiene la obligación de mejorar basándose en reemplazar las formas de visualizar el mundo futuro. Y hoy en día hay que trabajar en una revolución educacional global, implementando una escuela educativa en diversas disciplinas que el mismo ser humano debiera escoger democráticamente para sí mismo. Es obsoleta la escuela lineal en el aprendizaje con temas repetitivos. En las últimas décadas, los científicos han avanzado descubriendo cómo funciona el cerebro y el aprendizaje, cosa que los griegos ya sabían, que no aprendemos de memoria, sino aprendemos con emociones, con lo que hacemos, cuando nos emocionamos con lo que hacemos. Sócrates, por hablar filosóficamente y tocar ciertas cosas de la educación en aquellas épocas, fue asesinado, fue el primer condenado a muerte a consecuencia de eso. Después, un poco más en nuestra era, tuvimos a la gran poetisa chilena Gabriela Mistral, una profesora que se dedicaba a entregar educación a la gente que llegaba desde otros lados, como de Croacia, porque ella estuvo trabajando en Punta Arenas, y ella, después de las horas de trabajo, iba a darle cursos a los croatas, franceses, italianos, y ella era una anárquica. Eso le costó la abolición en un tiempo de sus tareas. En el año 1967 fue asesinado el senador Bob Kennedy. Es una persona que también
estaba totalmente ligado a la educación, para que sus niños pudiesen en Estados Unidos ser los más preparados del mundo. Sin embargo, no solo por eso, tal vez por otras cosas también, pero le costó la vida. En el lugar donde le costó la vida, que es el Ambassador Hotel, donde fue el Ambassador Hotel, hoy hay una gran escuela inclusiva de todas las razas y religiones que se llama Bob Kennedy. Hace no tantos años atrás, el señor Jaime Gascón, un colombiano, escritor, locutor, abogado, él también fue asesinado. Él propuso y se promulgó una ley donde hizo inclusiva en los colegios las lenguas aborígenes de Colombia. Pero también lo asesinaron. No creo que un pajarito como yo pueda ser tocado por una bala, no creo que eso llegue, pero sí quiero dejar claro que mis intenciones siempre están dadas por ese lado, por el lado de que esta forma de educar, la que venimos arrastrando desde hace siglos, es absurda, pero tiene un propósito: mantener al ser humano controlado como una máquina que sirva al modelo mundial de la economía, que impera en favor de unos pocos, produciendo una desigualdad que traicionará al imperio que lo maneja. Y entonces esto podría acabar en una guerra demencial y absurda. Carece de sentido pelear por la economía mundial, sino prosperar con la economía, hacer de la economía un producto que sirva para todos, con inclusividad en los pilares que sustenten al ser humano, no en la riqueza de las cosas, sino en el conocimiento, para generar personas autónomas, personas que produzcan su propia realidad, su propio bienestar. Bien decía José Luis San Pedro, un escritor humanista y economista español, que abogó por una economía humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos. También en esto lo podemos encontrar a Claudio Naranjo, es un psiquiatra y un escritor chileno, ya que es una persona avanzada de edad, y también habla mucho de esto. Es necesario cambiar el rumbo político del mundo de manera progresiva. El mundo actual se maneja digitalmente y la política de hoy es, como yo digo, hablo comillas, un carro tirado por bueyes, cierro comillas. Bueyes que torean a quienes quieren funcionar en favor de una igualdad de oportunidades en el mercado del conocimiento. Necesitamos una transformación de la escuela en todos los sentidos posibles, sistemas educativos emocionales y sociales que fomenten el desarrollo de pensar en lo que somos. Debemos potencializar la creatividad, la pasión y las nuevas estrategias de la digitalización, la robótica y el espacio del universo, y la aceptación de uno mismo como los seres reguladores del ecosistema. Somos seres humanos con 5 sentidos, que en realidad y sin duda son mucho más de 5 los sentidos que usamos. Sin embargo, andamos por la vida autómatas del sistema, dirigidos por los medios de comunicación que dan forma a la vida del ser humano, forma de pensar, de actuar, de coincidir, y en reglas que están enfocadas a obtener cosas y no se manifiestan en una sociedad homogénea y gregaria como realmente somos. Los medios de comunicación apuestan, profesan el miedo y son manejadas con una sola intención: favorecer a los que aportan las pautas publicitarias que cada gobierno impone. Bueyes que llevan el carro. Cuando digo bueyes, me refiero al viejo sistema que hoy a muchos países manejan, y los poderosos le ponen sobre sus espaldas el valor de su cuota. Y estos bueyes, a punta de mentiras y traiciones, hacen política.
estos jueces que siguen arrastrando en favor el carro de los propios beneficios, y eso pasa en muchísimos países de este mundo, principalmente en Latinoamérica, donde preexiste una coalición, una colusión política. Hablar de ideología de izquierdas, de derecha, liberalismo, neoliberalismo, comunismo o socialismo, etc., eso es ya un estancamiento que los jóvenes los ven de soslayo, porque intuyen que ha de venir un proceso de forma y fondo en el conocimiento del quehacer con la política. Hoy somos prosumidores de nuevas temáticas a través de la informática, porque el futuro está lleno de retos que requieren nuevas perspectivas, y es allí donde el talento de los jóvenes, con alegría, dinamismo, pasión, logran equilibrar este proceso político. El nuevo Estado generacional tiene la obligación de reparar los daños que se le crearon al planeta y al ser humano por el idealismo al consumismo desmedido. Y sostengo la convicción que los jóvenes no buscan otra cosa que la paz del mundo. Hay una novela de un escritor alemán llamado Selbach, publicada en el 2001, donde relata la historia de un hombre sin pasado, sin patria ni idioma, que se siente como un intruso en todos los lugares. A diferencia del protagonista, Jack Austerlitz, yo me siento del mundo, pertenezco al mundo y el mundo me pertenece. Muchas gracias, Daniel, por el discurso tan emotivo. Y como han visto, como mismo le dije yo, él es un poeta que no solamente le escribe al amor, sino que tiene un compromiso social y desde su pluma trata de cambiar el mundo, ¿no? Y uno de los grandes problemas que tenemos en este mundo es el calentamiento global. Y ustedes, los que vivimos aquí en Suecia, somos testigos. Tú llegaste hace poquito, pero los que estábamos aquí fuimos testigos del calor que hizo este año. Insólito. Vimos como una montaña se derritió y ya dejó de ser la más alta de Suecia, el glaciar, que es mi casa. Y son daños que son irreversibles.
entonces, ahí han visto dos tipos de poesía de las que tiene el libro. La poesía sobre el calentamiento global, sobre el compromiso social, y la poesía sobre el amor. Y entonces, ahora, para terminar este segmento, le voy a pedir a Daniel que nos lea a él, para escuchar la voz del poeta, porque cuando un poeta lee sus versos, es cuando realmente uno recibe el mensaje, porque él le pone la emoción que lleva el verso, ¿no? La música lo arregla y todo, pero escucharlo a él es como realmente suena la poesía. Léenos la que más te guste a ti de tu libro, o la que quieras leernos, y después vamos a pasar a una pequeña tertulia con el periodista Carlos Manuel Estefanía, que va a entrevistar y a conversar con Daniel. Muy bien, voy a leer Reforma Antieducacional, en contexto con lo que venía a conversar. Solapadamente emerge una nueva operación Cóndor en América Latina, la más terrible de todas, porque cae como peste sobre las semillas, sobre el retoño tierno de la infancia pobre. Salir camino arriba desde el fondo de la pobreza es un trago amargo, perra tristeza. Los sueños, ese pájaro de corazón inquieto y vulnerable, basta que opriman las ideas para que baje sus alas. Así están las cosas. ¿Qué hacer frente al desenlace? Esta corriente de río caudaloso, aluvión de poder dirigido por las arterias menguantes montaña abajo. ¿Qué hacer para salvarse? ¿De dónde sacamos el coraje? La rabia contenida está en el alma del hambre. Ellos urden el camino, alambran los corrales, directrices. Directrices, usted sabe, pero no sabe qué hacer frente al embate. ¿Qué hacer con los retoños, madre? Los niños pobres se comen el pan oscuro, la peste esparcida por el aire, y le matan el pájaro infantil del sueño incontrolable. Es tan repulsivo escuchar ese talante cuando más hablan y se excusan, más claro es el punto mensaje. Invitamos a Carlos Manuel Estefanía. Pues bien, voy a hablar en mi condición de conductor del programa La Tertulia de Estocolmo, que se transmite en Radio Fuchica los lunes, los jueves y los sábados a partir de las 6 de la tarde. Yo quiero que tanto el público que está aquí presente, como quienes nos están escuchando del otro lado del Atlántico, como quienes escuchan este programa, La Tertulia de Estocolmo, comprendan y conozcan quién es el autor. Hay un problema dentro de la crítica literaria, sobre todo en los años 70, que pretendió desaparecer al autor y reducir el texto a estructuras. Afortunadamente ha habido una reacción, y esta reacción viene sobre todo desde España. Me quiero referir concretamente a un crítico literario que se llama Jesús E. Maestro, quien, basándose en las enseñanzas o en las enseñanzas de un filósofo español, Gustavo Bueno, ha creado una técnica para comprender la literatura y que reivindica mucho al autor. Vamos a conocer pues al autor que está aquí presente ante nosotros, y yo quiero que él nos narre un poco cómo fue su infancia en Santa Lucía. Si usted pudiera hablarnos un poquito de eso. Muchas gracias, Carlos Estefanía. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí en Suecia frente a grandes escritores, personalidades, a Letra Nobel, que me acogió con tanto cariño, con tanto amor. Nunca hubiese imaginado que acá iba a recibir este tipo de afecto y apoyo.
Bueno, mi infancia en Santa Lucía es una infancia muy hermosa desde el punto de vista de la vida. Yo nací en el campo, me crié hasta los 12 años y no tuve acceso a los estudios. Yo simplemente me declaro, siempre digo, un analfabeto. Porque la verdad que no tengo estudios. Todo lo he hecho a través del amor y de la pasión y de todo el amor que me dieron mi familia, mis padres, que me cobijaron, que me entregaron todo. Yo sufría dislexia, sufría lo que hoy es hiperactivismo, cualquier mosca me distrae. Entonces, si hubiese nacido en esta época, hubiese sido un pajarito muerto. Cuando yo veo a los niños hoy en día tratados como son tratados, por eso que me preocupa mucho la educación, digo que a los niños hay que darle todo el amor posible, porque allí es donde radica la emoción, y son las emociones las que nos sacan adelante. No es ni el psicólogo, ni la pastillita, ni nada de eso, sino es el amor y el afecto. Claro, también no debo caer en pensar que lo que yo digo es la única y pura razón y verdad. Es muy importante también los profesionales que puedan apoyar, pero en muchos de los casos los profesionales también han sido formados de tal manera que forman una estructura en las personas en vez de desarrollar una estructura personal en cada uno de ellos. Entonces hay como esquemas hechos para que la ovejita negra, se supone, no se salga del corral. Entonces todos caminamos en la misma forma, como autómata, como explicaba hace un rato, para que le sirvamos al servicio de los que son hoy los dueños del mundo. Bien, vamos a dar un salto en su vida. Y vamos a pensar primero que su apellido, Graglia, es a su vez el nombre de un pueblito en Piamonte, en Europa. De eso se puede deducir, y usted me ha confirmado que es cierto, que usted desciende de inmigrantes. Y a su vez usted mismo ha emigrado, ya dentro de lo que fuera alguna vez el Imperio Español, del Virreinato de la Plata al Virreinato del Perú, donde se levantan nuevos países, Argentina y Chile. Esa experiencia de la emigración, yo quisiera que usted la expusiera, pero a su vez la contrastara con una realidad que estamos observando hoy en el continente, donde se están dando grandes olas migratorias y a su vez un fenómeno casi desconocido como es la xenofobia. Entonces me gustaría que usted, con la experiencia de sus antepasados, con su... Respecto a las xenofobias que hay hoy, el mundo se ha olvidado porque no lo ha vivido, por supuesto. Han pasado muchos años, por la guerra del 36 de Franco, que dejó a miles de millones de muertos y miles de niños embarcados que iban de América y a otros lados del mundo, niños de 10, 12, 11 años, sin padres, sin madres, a caer donde caigan y en otras familias. Eso es penoso y terrible. Lo que ha pasado con Hitler, lo que está pasando en Siria. Yo tengo unos sonetos a Siria en el libro 3.000 kilómetros del cielo, porque hay un compromiso también con eso. Ese tipo de migración es una migración muy dolorosa. Lo que pasa con África. Realmente la gente hoy, los políticos son xenofóbicos, pero han perdido la memoria de dónde vienen, quiénes son, y para quiénes son políticos, para quiénes trabajan. Es lamentable que los políticos los escogemos nosotros y en realidad no trabajan para nosotros. Trabajan para lo que más les conviene, que es el dinero que les deja grandes dividendos. Lamentablemente hacen de la xenofobia también un poder político y económico en desmedro de la humanidad. Muy bien. Vamos a pasar ahora a otra dimensión suya, sus dimensiones le voy a llamar parapoéticas. Usted es estilista y usted también ha trabajado
en la rama de la creación musical, sobre todo en la creación del texto. Comencemos con la parte estilística. ¿Habrá algo similar en la estética del estilista que se encuentra con la estética del poeta? ¿Se pueden extrapolar algunos fenómenos a la hora de crear belleza en un campo y otro? Totalmente. Yo creo que lo que ocurre es que a veces uno piensa en estética, y estética decimos, bueno, nos vestimos de tal manera, nos pintamos el cabello de tal forma, y vemos la estética como una parte de vanidad. Pero estética hay en todo. Todo tiene estética, desde esta botellita, desde la foto de palabras besadas. Aquí en todo hay estética, porque el arte es estética en sí mismo. Entonces, cuando uno hace un texto musical, y lo puedes comparar con la peluquería, lo puedes comparar con la cocina, la metáfora del artista precisamente nace de ahí. Por ejemplo, yo siempre digo, pienso y creo, hablando de la semiótica, como usted es una persona que maneja la semiótica, a mayor cuadratura que tenga el lenguaje, el ser humano tiene menor desarrollo de posibilidades en cuanto al pensamiento, en cuanto a la creatividad. Pueden ser cosas muy bonitas, pero no tienen de pronto todo el encanto que se le podría dar a través de un mayor desarrollo a través del lenguaje. Y el lenguaje es el que forma al mundo, no el mundo al lenguaje. El lenguaje forma a las personas. Gracias a la lengua, hoy somos lo que somos. Si no tenemos un buen desarrollo en la forma de cómo nos comunicamos, jamás vamos a poder progresar, jamás vamos a poder entender al otro, jamás vamos a poder algo que es más tremendo, entendernos a nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos una muy buena comunicación interpersonal, vamos a tener una muy buena visión y comunicación con todo el resto del mundo. Es allí donde tenemos que poner el tema. Y quizás me fui un poquito de su pregunta, pero yo creo que está totalmente ligado todas las artes con la palabra, con los textos y cómo nos comunicamos. La comunicación es lo más importante, y cómo metaforizamos también. Me gustaría de todos modos que ampliara un poco, contándole a los presentes y a quienes nos escuchan en otras partes del mundo y a los que nos van a escuchar en Suecia, sobre su actividad relacionada con la música y si esto sirvió de transición a la actividad concretamente poética, literaria. Sí, por supuesto. Lo que pasa que yo siempre decía, yo no voy a ser jamás Neruda, pero me gustaría pisar los talones. Siempre buscando ser lo mejor. Cuando no podía lograr un buen texto, realmente no lo presentaba para música. Y trabajaba, y muchos amigos músicos me ayudaron al esquema, porque yo no soy músico, no tengo idea de música, pero sí hago trabajos de textos con una métrica que normalmente estoy entre el folclore argentino y baladas y cosas así. Entonces el hecho primero de poder hacer textos musicales, eso me llevó a que cuando yo escribo, tiene en mi poesía una melodía intrínseca que me permite desarrollar palabras y metaforizar en ese contexto. Yo me he percatado leyendo sus poemas y hablando con usted que usted es un pensador, es una persona que de alguna manera filosofa y que transmite sus ideas a través de la poesía. Me gustaría saber cuán importantes son, o cómo se logra el balance, o si hay que sacrificar el contenido y la forma. ¿Qué es prioritario para usted? ¿La forma, la métrica, la rima, etcétera, o el contenido que intenta transmitir? Porque me imagino que a veces hay algún tipo de lucha o dialéctica o contradicción entre ambos factores del poema. ¿Qué es más importante? ¿Cuándo hay que sacrificar uno en lugar del otro? Si nos pudiera contar sobre eso.
La verdad que, como yo explicaba al principio, yo comienzo un texto y lo termino. Lo mío es inspiración pura. Trato de no copiar porque tampoco soy un gran lector. Bueno, sí, soy un gran lector, pero no soy un lector de por ejemplo, haberme tomado un libro completo y desarrollarme todo un libro completo de Neruda o de Vallejos o no sé, de Cernuda, que lo he leído casi todos, pero he leído así, como salpicado, porque esa es mi forma de hacer. No lo puedo hacer de otra manera. Entonces, yo no estoy pensando cómo hacer para llegar a conquistar a alguien con mi mensaje, solamente mi mensaje. Cuando me llega a mí, cuando el mensaje me mueve las emociones, me mueve los sentidos, me toca, yo ya lo considero que eso es lo que tiene que estar, no lo puedo mover. No trato de sacrificar ni una cosa ni la otra. Para mí, la poesía es poesía y es pura. Y es así. Y de hecho acá en el prólogo que me hizo una señora que quiero mencionar, que es una maravillosa periodista y escritora de novelas, y además hizo la biografía de Adolfo Bioy Casares, la señora Silvia René Arias, que nació en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, que le mando un gran saludo también, y a mi amigo Héctor Acep y a Mabel, que son de allá también. Ella me pone acá en el prólogo y lo inicio de esta manera, dice: el escritor Abelardo Castillo supo decir: la poesía es una cosa totalmente al margen de la literatura, es un modo de vivir, de percibir al mundo, y está al margen, sobre todo, de las técnicas literarias, porque es la más alta expresión de la literatura. Entonces creo que allí resume la pregunta que usted me está diciendo. Ella interpretó perfectamente el sentido que yo le doy a la poesía y creo que cayó de cajón. Antes de que tuviésemos este encuentro, usted y yo charlamos, quiero decir que nuestro invitado está improvisando, que su prosa aquí no está casi nada planeado. Yo le he hecho preguntas que él no esperaba y él ha respondido con toda la espontaneidad y naturalidad, pero algunos temas sí los estuvimos conversando. Y él me contó algo muy interesante sobre unas conexiones que se dan en torno a la figura del escritor argentino Adolfo Bioy Casares. ¿Usted pudiera relatar al público eso tan fascinante que usted me narró? Sí, a ver, el tema de los misterios de la vida. El tema de los misterios de la vida. El primer libro que hice, que se llama 3000 kilómetros del cielo, el prólogo me lo hizo la señora Ruth Godoy Velázquez, presidenta de Poetas del Mundo, filial de Magallanes, una gran amiga. Y ella me compara y hace una comparación con Adolfo Bioy Casares. Ese libro se lo dejé a mi amigo Héctor Acep en Tres Arroyos, y por coincidencias de la vida, la señora Silvia René Arias pasa a saludarlo, a visitar a mi amigo, a su ciudad natal, y mi amigo le muestra el libro y se encuentra con el texto en el prólogo donde habla de Adolfo Bioy Casares. Esto, dice ella, esto es increíble, no puede ser, porque yo fui quien le hizo la biografía a Adolfo Bioy Casares. Entonces, increíblemente, ella, bueno, me dejó un libro de regalo de su última novela, El íntimo traidor, y bueno, todo un libro que no he leído aún, porque no lo tengo en mis manos, está en la casa de mi amigo. Y entonces ahí entablamos un tema así muy superficial, y yo le hice llegar el libro a través del correo del mail, para que ella tuviese una impresión de lo que me dice, una impresión de lo que podía rescatar de mi trabajo o ayudarme, porque uno siempre busca ayuda a veces. Y lo que ella me responde 3 días después, me dice: va el prólogo. Y eso me emocionó, porque una periodista de esa envergadura,
una escritora. El prólogo con Abelardo Castillo, persona, poeta, escritor, dramaturgo y demás, muy conocido en Argentina, muy valorizado, que nació en San Pedro. Y yo lo conocía de chico, yo lo veía y él era un señor muy elegante y muy poeta y muy todo. Entonces, las coincidencias de la vida, ¿no? Cómo se va ligando una cosa con la otra sin ni siquiera buscarlo. Entonces, para Silvia también dijo, esto es algo mágico, no lo podíamos creer, porque Abelardo Castillo fue profesor de ella durante muchos años de poesías y demás, ¿no? De escritura. Yo sé que la crítica literaria hará de las suyas y como el biólogo descuartizará la obra y buscará los sentidos y hará algo terrible con ella, ¿no? Me gustaría que nos adelantásemos a la crítica y nos contara usted si usted percibe continuidad y ruptura entre su poemario 3000 kilómetros de cielo y Palabras besadas. ¿Hay una continuidad? ¿Hay una ruptura? ¿Ha cambiado el poeta Daniel Graglia de un libro a otro? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que 3000 kilómetros de cielo es mi infancia, es mi vida, es un camino. 3000 kilómetros hay entre Punta Arenas y Santa Lucía, cuando uno lo hace por tierra, hay 3000 kilómetros. Entonces se me ocurrió la idea de poner 3000 kilómetros por la distancia que une un pueblo pequeño con la ciudad donde yo vivo y transforma, y allí existe la transculturización, y por eso que hablábamos de lo importante que son las migraciones, porque existe la transculturización de las palabras, de las formas, de las ideas. Yo no hubiese sido quien soy si no hubiese vivido en Punta Arenas, porque a todos de una u otra forma nos transforma el lugar en el que vivimos. Eso nos mueve, nos toca las fibras, los sentimientos, los sentidos, y uno descubre cosas nuevas y descubre un dialecto nuevo, una forma de expresión, una forma de ser y de visualizar el mundo. Y eso me lo dio Punta Arenas sin duda, me lo dio Chile en sus cosas, ¿no? Y el hecho de ir y venir, hoy estar acá en Suecia es producto sin duda de todo eso. Y Palabras besadas para mí es un libro que en mí hay una evolución metafórica, una evolución de palabras, de pensamientos, de cómo ver la visión del mundo. Hay muchos temas muy interesantes en este libro, donde la poesía sirve de cobertura para emitir un pensamiento. Me llamó mucho la atención el interés por la enfermedad mental. ¿Pudiera usted leer un poema que hace referencia a uno de sus tantos? Exactamente. Es que yo tengo esquizofrenia, tengo esperanza. Esta esperanza es increíble. Voy a leer, voy a leer primero Esperanza. Porque nació acá porque tiene algo que ver con esto, ¿no? Esta esperanza fue estaba viendo a Chespirito, que no tiene nada que ver. Y bueno, en eso de estar viendo esta cosa cómica, alegre, feliz y tan inocente, me nace esto, que dice así: parece que el cielo se desploma sobre la tierra entre la niebla, o tal vez la tierra se hunde en el cielo. Hay que recoger las palabras antes que se ahoguen y se mueran los sueños. Creo que en Checoslovaquia hay sol. Allí no llegan los reporteros. Es verdad. ¿Qué será del exiliado que se fue a vivir a Bruselas, a Estocolmo, a Copenhague? Ese es otro mundo. Está lleno de palomas. Allá hay tiempo para pensar, para soñar. Aquí todavía hay quienes amasan para comer un pedazo de pan. Hay una sombra entre la niebla, en la memoria. Una sombra entre las sombras, moviendo la cola. Hay una nostalgia en la esperanza, que va de barrio en barrio, de olla en olla. Deseo
que apenas salga el sol, se disipe la niebla. Y el otro quisiera que lo leyese también, por favor, el de la esquizofrenia. El de la esquizofrenia, sí. A ver, el de la esquizofrenia debe estar por aquí, que no recuerdo en qué. No me recuerdo en qué. A ver si me puedes ayudar, porque yo soy medio. Mientras lo buscas te voy a leer uno cortito que es Bien. Robótica digital. Yo pienso que viene un avanzado tema, y esto que acabo de escribir acá, y lo escribí hace aproximadamente 2 años, que lo iba a poner en el libro anterior, pero lo puse en este. Y esto que escribí hace 2 años hoy ya es una realidad. Dice, el hombre creó el chip maneja al hombre, se multiplican esos hombres, el papel no es necesario, incluso los celulares, ni la televisión, ni las conversaciones. No hablan, se conectan entre chips, sensorialmente se conectan. Múltiples células cerebrales como ventanas se abren. Ya no es necesaria la palabra. Se piensan, se entienden. Parece ciencia ficción el futuro que se viene. Está en la página 65, esquizofrenia. Estaba a la vuelta del que estaba leyendo. Exactamente. Bueno, esquizofrenia. Yo digo esquizofrenia, somos todos esquizofrénicos, pero controlados. Algunos más, algunos menos. Y entonces digo así. Un batido de estrellas brota de los ojos hacia la estrella confinada. Esa mirada que busca en el vacío, un profundo vacío, como arañándole la piel al silencio, mudo, extraviado. Esquizofrenia, esa lluvia negra que a todos nos moja. Hay quienes abren el paraguas y quienes se ahogan o se empapan. Hay quienes no se dan cuenta ni siquiera de la lluvia o el paraguas. Presiento la noche larga, pero sé encender el sol. A veces una dulce llovizna me acaricia y quienes me conocen se ríen a carcajadas. Y otras veces me salpica la lluvia negra y todos se alejan y murmuran a mis espaldas. No te olvides de llevar un paraguas. Las tormentas nunca avisan y los meteorólogos esquizofrénicamente suelen pifiarle al pronóstico. Bien, ya para cerrar mi pequeño coloquio con usted y darle paso al público, quiero preguntarle, desde su condición de vicepresidente de la organización Poetas por el Mundo, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama? así es. ¿Cuál es su visión de la situación de la poesía en el mundo y del rol que ésta debe jugar frente a las realidades que nos rodean? Esta es mi última pregunta. Bueno, la poesía ha sido sesgada. Es decir, primero, por muchos años la han sesgado, primero exiliando a los poetas o asesinándolos, no dándole cabida en ningún lugar a la poesía. Y de hecho se piensa a veces que escribir poesía es cosa de tontos, cosas así, por eso que dicen, no, yo escribí una novela, no, mejor escribe novelas. La gente consume lo que leen, la gente consume lo que creen que es conveniente, producto de los medios de comunicación que están provocando precisamente eso. Pero yo creo que la poesía está tomando una fuerza nuevamente muy especial. En Punta Arenas, por ejemplo, hay una gran efervescencia en la poesía, mucha juventud, hay varios poetas importantes
busca en los buscadores, en los motores de búsqueda de Google o cualquier otro motor de búsqueda, te encuentras con cantidades de gente que escribe y que trata de una u otra manera poder entregar los sentimientos que tiene. Entonces creo que hay estamos pasando por un momento importante, pero no tenemos que dejar de pensar que tenemos una xenofobia, una extrema derecha y gente que quiere que la gente no piense. Por lo tanto, como todos los medios de comunicación y todas las cosas están ligadas a una forma de pensar y ser, posiblemente tampoco tengamos muchas posibilidades de seguir enfrentando, es decir, enfrentando al mundo con poesías o con cosas importantes. Cuando te matan con metralla, sabes quién te mata con metralla, pero cuando te matan en el silencio, en el anonimato, no sabes a quién pelear, no sabes a quién atacar y por lo tanto te anulan y te inhiben para seguir siendo quien eres o lo que quieres ser. Por mi parte solamente me queda agradecerle a Daniel Graglia su respuesta a mi pregunta y darle el estrado a Jorge para que modere el diálogo de los presentes con el poeta. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos Manuel, genial como siempre. Y gracias, Daniel, por tus respuestas. Muy acertado, ¿cierto? Muchas gracias. Ya estamos llegando al final de esta presentación, entonces queríamos dejar un espacio pequeño para que los presentes, si quieren hacerle alguna pregunta a Daniel. Conocíamos, por supuesto. Me llamó mucho la atención, lo primero que vi, busqué nombres y a Patricio Contreras Robles. Villarroel, perdón, disculpe Patricio Villarroel. Comencé a leer su trabajo, algo del sur, es el libro de... Sí, acá está. Lejos del sur. Lejos del sur, exactamente. Ese libro. El libro de que busqué poemas suyos y trabajos que me parecieron muy buenos. Y también otros autores que no recuerdo en este momento, sus nombres. Y me pareció que había muy buen trabajo, muy buen texto, había muy buen trabajo en cuanto a presentación, a la forma en cómo Letra Nobel hacía entrar a los latinos en Europa, en Suecia principalmente. Y eso me llamó mucho la atención porque llegar a Suecia desde tan lejos, un desconocido, un don nadie como yo, que tiene aspiraciones de escribir y que se me abran las puertas, me pareció genial. Y me pareció genial además por la rapidez con que me contestaron, es decir, las contestaciones fueron como así, es decir, yo enviaba y me enviaban y entonces fue un compromiso. Cuando una empresa tiene un compromiso con alguien, y más con literatura y más con poesía, como digo yo, realmente ese interés me hizo sentir importante. Y me hizo sentir importante y llego acá y aún me entregan tanto cariño, tanto afecto, tanto amor, tanta entrega, que en realidad yo digo Letra Nobel para toda la vida, porque es increíble, así que agradecido, me siento como en casa. Puedo asegurarte, Jorge, que yo no conocía Suecia, me llevaste ahí frente a donde se entrega el premio Nobel, me contaste la historia, todas esas cosas, me llenaron de ilusión de verme ahí parado, cuando algunas veces uno dice, uy, qué lindo poder estar en Hollywood, y estás en Hollywood, ¿no es cierto? Pero estar en Suecia, y estar en Suecia, enfrente donde está entregando, donde se entrega, donde se hacen las convenciones que tú comentabas, antes de la entrega del premio Nobel,
Es increíble estar ahí, es una cosa mágica y yo lo pude lograr, yo digo, lo logré, acá estoy parado. Y gracias a ustedes. Esperemos que algún día estés dentro recibiendo el premio Nobel. Eso sería demasiado. Y me invites al banquete. Esa es una ilusión loca. Entonces le damos la palabra al público si alguien quiere hacer alguna pregunta a Daniel en persona. Si alguien quiere saber algo del libro. Carlos. ¿Por qué palabras besadas? ¿De dónde sale el título? Palabras besadas sale porque primero se llamaba Punto Ciego. Pero después me di cuenta que como este libro surgió en 3 meses, salvo 4 poemas que no los quise poner en el libro anterior y que los puse aquí, porque consideré que estaban desfasados. Noté que tenía una evolución. Entonces, al subir los textos a las fanpage, muchísima gente, muchísimas mujeres me adoran. Gracias por la poesía, yo no conozco. y bueno, entonces me han dicho tantas cosas lindas que me han encantado. Entonces digo yo, estas palabras son palabras besadas por el mundo. Y de ahí nace el título. Y digo yo, estas palabras son palabras que realmente ya son besadas por la gente de alguna manera. Son palabras queribles, amables. Y por ahí partió el tema del libro, del nombre del libro. A veces surgen así las cosas, ¿no? De pronto. Jamás me hubiese imaginado ponerle palabras besadas. Imagínate de Punto Ciego con palabras besadas. Ay, no. Y Punto Ciego te iba a contar por qué. que lo que es Punto Ciego no está acá. Es otra cosa. Es otro libro. Pero te voy a contar por qué. Porque un día iba en el auto manejando y en el retrovisor se forma un punto ciego. Y yo iba por calle Boli, es una avenida, no, miento, por avenida Bulnes, y de pronto hice un giro, miro para el lado, no ven, hice un giro y ¡pah! Un bocinazo. Uy, casi me choco a alguien, pues no lo vi, y ese alguien era una clienta mía. Para los que conducen aquí en Suecia, el punto ciego es lo que se llama Doda Vinkel, que uno ve el auto que está aquí atrás. Exacto. Sí, porque veo a Maida ahí mirando que tiene hecho la licencia nueva y está diciendo, el punto ciego, ¿cuál es ese? Bueno, y ese punto ciego, cuando llegué a casa, pues quedé como bastante traumado, ¿no? Por el tema, y dije yo, ¡ay, qué tema ¿no? Porque además de no ver el auto, digo yo, cuántas cosas que no vemos, cuántas cosas que ignoramos, pasamos sin ver. Y entonces es un tema que se está desarrollando en un próximo libro, quizá. Y ahí está el punto ciego, porque realmente vemos lo que queremos ver o lo que imaginamos ver, pero se nos pasan por al lado tantas cosas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Lo que pasa es que si a mí me dejan hablar, yo estoy todo el día. Por favor. A lo mejor los escritores de Letranobel pueden decir qué les pareció. Daniel, el libro, Walter. Con respecto al librito de la palabra besado, es muy importante porque esto se basa del amor, el sufrimiento que ha tenido el Señor en su país, y eso se amplía bastante a tener una posibilidad de poder realizar cualquier libro, ¿no? Más que todo, son de sufrimiento que viene de parte de él, y todo le sale al momento nomás. Él no lo puede hacer en 3 meses, y no lo puede hacer en menos, porque es una persona muy preparada, según como lo he visto. Yo recordando la pregunta que le hizo Carlos Manuel sobre la inmigración, y es un tema tan actual hoy, les quería también mostrar que Walter hizo un libro muy interesante, se llama Emigrante Peregrino. Y en este libro él narra la vida de un emigrante que somos prácticamente todos cuando llegamos a este nuevo mundo, ¿no? ¿Con qué chocamos cuando llegamos a este mundo?
todas las cosas que nos estamos acostumbrados. Y este libro a mí me gustó mucho porque no solamente tiene que ver para los que llegaron nuevos, porque es como una guía para el que llega nuevo, qué puedes hacer en Suecia y qué no puedes hacer sobre todo, ¿no? Pero no es solamente para los que llegan nuevos, es para todos, porque yo aprendí cosas en este libro, ¿entiendes? Y aquí hay cosas, esas cosas que decimos en sueco, uskrivna regler, que sabemos que son cosas que no están escritas en ninguna parte, pero que si las dices molestan o no se hacen. Y entonces aquí él muestra en su libro cómo ve un emigrante de Suecia. Muy bonito el libro. También lo hicimos Le ha costado sufrimiento para en 2016. Así que yo soy profesional ingeniero forestal y en la caña de azúcar. En Colombia me recibí. Sufrió así, me gusta dormir con ellos, compartir todo con ellos. Todo. Muchas cosas le dicen la olla donde se meten en las calles sin salir. En todo lo he vivido. He coteado también, quiere decir, de cargador, de tráiler, de mula, como yo soy peruano. Sí. Me ha gustado vivir la vida. Y todo siempre ese papelito lo ponía en mi cuarto en un cajón. Así lo aventaba, ¿no? A la ventana y de ahí armaba ya. Armaba el libro y lo hice. Gracias, he sufrido bastante acá para poder hacer mi libro. Y gracias a Jorge González, que un amigo llamó a Letra Nobel y dijo, ahí en el latino, es cubano, ya, vamos. Rapidito me fui, me acuerdo que me fui a ese lejos oficina, donde mi camisita lo sacó todos los botones, el viento que me agarró así. Todos mis botones lo llegó a sacar, un viento que hace, ¿dónde quedan vos? Lejos. ¿No? Jorge, y tú fuiste el que me contestaste. Sí. Y te agradecí bastante, contigo lo hago y contigo después que yo había navegado por todas las impresoras de acá, que nadie quería hacer lo mismo. Un domingo llegó a las 9 de la mañana y yo estaba trabajando de casualidad. Estaba todo cerrado y ahí estaba muerto. Sí, ahí estaba yo. Y acá está el libro. Todo, Así por que, Dios, me sacó todos los botones de un aire, pero... las historias de Letra Nobel son muy interesantes. Si ustedes entran a nuestra página web, letranobel.com, ahí pueden ver diferentes historias de diferentes escritores y muy bonitas, algunas muy tristes. Por ejemplo, un escritor también un argentino que falleció hace 2 años, hizo un libro con nosotros, Increscendo, que también está allí, y lo escribió en la cárcel, fue preso de la dictadura de Argentina y escribió en la cárcel, y un compañero de la cárcel le pintó un dibujo con unas palomas por la ventana para afuera que simbolizaban la libertad, ¿no? Y le dijo, cuando tú salgas libre, porque vas a salir libre y vas a hacer tu libro, ponle esto de portada, ¿no? Y lo hizo. Logró después de muchos años hacer el libro. Aquí se los puedo mostrar, que lo tenemos aquí también. Logró hacer su libro y muy lindo el libro, pero lamentablemente después enfermó de cáncer y falleció, ¿no? Pero nos dejó este recuerdo tan bonito, ¿no? Y así muchos escritores de Letra Nobel, cada uno tiene su historia, pero a todos le hemos ayudado a salir adelante, porque esa es la idea de Letra Nobel. Por eso insistimos, ¿no? Ayudar a los latinoamericanos y a todos los que hablamos español. Daniel, sí, cortito. Mira, me gustó tu poema de amor. Gracias, Juan. ¿Sabes, Juan? Sabe, Juan. ¿Ya? Sabe, Juan. Yo creo que ese es tu fuerte. Yo también soy poeta, yo sé lo que es escribir al amor y al desamor, ¿ya? Pero por ese lado me gustaría que llegara un nuevo libro tuyo, puro amor, así. Bueno. Extraordinario ese poema, ¿sabes, Juan? Me gustó mucho, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes de despedirme quiero agradecer a los que hicieron posible, 2 empresas que hicieron posible esto, que me apoyaron, que una es Transbordadora Austral Brum, Alejandro Cusano, para que este libro hoy sea una realidad. Agradezco muchísimo a todos los presentes, agradezco muchísimo a Letra Nobel y bueno, a todos en general, porque este sueño ya es una realidad puesta para el mundo, ya no es mío, es de ustedes. Muchas gracias.